Los tokens son un concepto muy útil y muy importante en nuestra comunicación entre Crystal Reports y SAP, entre esa integración que hemos llamado. Básicamente, ¿qué es un token o por qué utilizamos este término de tokens? Dado que en nuestros distintos informes que vamos a trabajar de Crystal, tenemos que utilizar parámetros, siempre vamos a utilizar parámetros. Crystal en el manejo de parámetros ha dado muchas funcionalidades, incluso como mencionaba en los webinars previos en cuanto a la historia, Crystal Reports es utilizado en muchos sistemas y en muchos desarrollos. Los desarrolladores construyen pantallas en específico o formularios en específico para pedir los parámetros, para que puedan llenarse como un combo box o traer información desde algún lugar, porque no todos los parámetros son datos que va a digitar el usuario. Muchas veces deben de ser datos que seleccione el usuario y no que los digite directamente. Por ello es que SAP definió estos tokens, los cuales son funcionalidades para que nosotros podamos configurar los parámetros y sean comprensibles para el usuario que lo ingresa. ¿A qué me refiero con comprensible? En este informe que ya tenemos importado, que es el informe de ventas, al verlo acá es probablemente nosotros que estamos ahorita y que ya vimos cómo se hizo el informe, sabemos que es la fecha inicial y fecha final del informe. Pero si esto lo viera un usuario final, definitivamente no es comprensible, no va a entender que tiene que ingresar. Entonces desde acá ya tenemos en este momento una necesidad, la cual vamos a solventar con los tokens. Es por ello que SAP al momento de importar nos va a dar mecanismos para que desde Crystal Reports nosotros podamos configurar adecuadamente estos parámetros y es por ello que tenemos estos tokens. Esa es la razón de ser de los tokens. Existen tokens obligatorios y otros tokens que nosotros podemos utilizar si queremos. Principalmente los tokens obligatorios van a ser utilizados en lo que nosotros llamamos layouts, que es un informe para un documento de marca. Ya veremos en su momento cuáles son esos tokens obligatorios. Nuestros tokens de tipo descripción definitivamente es algo muy importante ponerle una etiqueta a nuestro token, a nuestro parámetro. ¿Sí? Veamos entonces cómo se maneja una etiqueta. ¿Sí? Para ello vamos a editar el informe de ventas que ya tenemos. Y nos vamos a ir dentro de Crystal Reports, al explorador de campos, a los campos de parámetros. Acá tenemos fecha inicial y fecha final. Entonces vamos a proceder con clic derecho a editar parámetro y el parámetro tiene en las opciones de valor un texto de petición. El texto de petición es el que Crystal Reports va a utilizar en SAP Business One como una etiqueta. Entonces acá voy a colocar fecha inicial. Almaceno mi cambio. Puedo ejecutar el informe desde acá. Y listo, ya apareció la etiqueta de fecha inicial. De una vez realicemos el cambio para fecha final. Listo, ya tenemos nuestros dos parámetros actuales con su respectiva etiqueta. Y como mencionaba,
este aspecto de la descripción etiqueta. Definitivamente todos los parámetros que utilicemos vamos a necesitar definir una etiqueta. Luego tenemos los tokens de tipo fecha. Si nosotros notamos acá, automáticamente nos está apareciendo un calendario. ¿Cómo hace en este caso Crystal Reports para indicarle a SAP que debe de utilizar un campo de tipo fecha? ¿Por qué? Porque si yo ingreso acá una letra, automáticamente lo transforma. Ingreso un número. Es decir, tengo las mismas funcionalidades que tengo en SAP Business One en todos los campos de tipo fecha. Básicamente lo que va a realizar Crystal es el tipo de datos de mi parámetro. Vemos acá que entonces nuestro tipo es fecha y hora. De hecho, está no editable. ¿Por qué es no editable? Porque estamos utilizando un procedimiento almacenado. Nuestro procedimiento almacenado utiliza parámetros de tipo fecha. Entonces, muy importante acá, entonces, que en nuestro procedimiento almacenado, el tipo de datos sea data. Cuando nosotros utilicemos este procedimiento almacenado en Crystal, vemos que automáticamente Crystal detecta que es un campo de tipo fecha y hora, por lo cual enviará hacia SAP Business One la indicación de que este campo es de tipo fecha y hora. Entonces, cualquiera de los dos mecanismos, si nosotros por alguna razón definimos un parámetro de forma manual, acá lo voy a dar nuevo, fecha, y acá voy a seleccionar fecha y hora. Al hacerlo de esta manera, SAP va a entender que es un campo de tipo fecha. O como mencionaba, a través del procedimiento almacenado en el cual ya fue definido como fecha. Ok. El otro tipo de tokens los agrupamos de una manera llamándoles dinámicos y a mi gusto son muy útiles. Básicamente nos va a permitir poder realizar un parámetro y llenarlo, en este caso, como un listado o como un combo box con datos desde nuestra base de datos, es decir, de una manera dinámica. Todo esto que nosotros estamos en este momento transmitiendo en cuanto a conocimiento, además de nuestra experiencia en los distintos proyectos, se basa del documento que se llama Cómo trabajar con SAP Crystal Reports en SAP Business One. Este documento fue compartido en el link desde el inicio del webinar número 1 para las personas que se incorporan. Toda esta documentación pueden solicitarla a través de un ticket en el portal de soporte indicando que desean obtener la documentación del webinar de Crystal Reports. Este es muy importante y en el momento en el que nosotros ya deseamos realizar aspectos de publicación, tiene todo el detalle de los aspectos que nosotros necesitamos. En este caso yo voy a buscar acá, que es la sección que me interesa, está en la página 19. Ok, entonces para nuestros tokens dinámicos, básicamente vamos a utilizar una sintaxis del tipo nombre del parámetro arroba sentencia SQL o expresión SQL. Por acá nos da un ejemplo a utilizar. Entonces ahora vamos a integrarlo a nuestro procedimiento almacenado. Vamos a filtrar, en este caso para el tema número 4, dinámicos, vamos a filtrar por vendedor. Entonces ya voy a cerrar mi informe. Y ahora voy a agregar la variable vendedor.
que es un íntegro. Entonces voy a agregar acá un AND. Veamos, mi tabla de vendedores la tengo en OSLP con el alias T4. Y esa sección también la necesito en este query. Tiene básicamente facturas y notas de crédito. Entonces lo ejecuto. Y ahora acá me dice listo, ya tenemos entonces nuestra variable vendedor y ahorita en este momento solo estamos mostrando ventas del vendedor número 1, que es el gerente de ventas. Veamos en nuestra base de datos qué vendedores tenemos y tenemos varios vendedores. 7 aproximadamente y agregando el ningún empleado del departamento de ventas tenemos 8 entonces. Vamos a ir a editar nuestro informe. Entonces recordemos que para que tome en cuenta ese cambio en SQL que hemos hecho, vamos a utilizar la funcionalidad comprobar base de datos. ¿Listo? Y aquí el código de vendedor. Ahí ya tenemos los datos filtrados. Y vamos a entonces a guardar nuestro informe. Si en este momento ejecuto el informe, bueno, ya vemos que para empezar no aparece el parámetro, no aparece la descripción, pero no el parámetro. Yo no sé qué es, pero ahorita yo trato de generarlo. Me indica que el parámetro es obligatorio, no sé qué ingresar acá, no me está diciendo mayor dato. Entonces vamos a ir a hacer los cambios respectivos. Por un lado editamos y en este caso vamos a colocar vendedor. Mencionaba entonces que la técnica que vamos a utilizar es la de definir parámetro arroba la sentencia que vamos a utilizar. Parámetro arroba la sentencia a utilizar. Entonces ahorita para primero validar mi query,
La tabla es la OSLP. Voy a asignarle el T0. Y voy a agregar dos campos. ¿Por qué dos campos? Porque por ser un listado yo puedo asignar un valor, que en este caso va a ser el código del vendedor, pero que el siguiente campo sea la etiqueta. Entonces va a aparecer la etiqueta del nombre del vendedor. Ya tengo el query probado, no lo guardo en ningún lugar de SQL, lo voy a usar únicamente para ir a hacer mi ajuste en el parámetro. Entonces, ¿qué es lo que debo modificar? Es el nombre del parámetro, no ningún dato adicional. Entonces mi parámetro me queda de una longitud bastante grande en cuanto al nombre. Y listo. ¿Okay? Si nosotros en este momento tratamos de previsualizar en Crystal no va a hacer nada. Aquí simplemente sigue siendo para Crystal un campo, en este caso, en el que yo ingreso un valor. Eso no quiere decir de que esté malo. Hasta que lleguemos hacia, vamos a poder validar que realmente el cambio está realizado de manera correcta. Ejecutamos informe. Ahora sí aparece fecha inicial, fecha final, la etiqueta de vendedor y un combo box o listado con todos los vendedores. Entonces vamos con el 1, frente de ventas. Ahora quiero ver las ventas de Alberto Ramírez. Jaime Rojas. Esto para el usuario final ya es muy útil, ya en este sentido es bastante amigable, no es difícil el poder seleccionar al vendedor por el que desea generarlo. ¿Qué otros aspectos podemos necesitar? Si vemos acá están apareciendo desordenados en cuanto a la presentación. Ok, entonces agreguemos un para que lo ordene por la segunda columna. Así aparece en orden alfabético. ¿Okay? Copio esa sentencia SQL y reemplazo la que estaba. Yo prefiero hacer todo esto desde SQL, pero si alguien desea hacerlo directamente desde acá, mejor. ¿Yo por qué lo hago en SQL? Porque valido que mi query está ejecutándose correctamente. Después ya solo concateno el nombre del parámetro con el vendedor, con en este caso el query. Grabamos el cambio. Y listo, nos aparece ordenado alfabéticamente. ¿Qué podemos hacer también? Podemos usar cláusulas como where. No quiero incluir al vendedor -1, ¿verdad? El vendedor -1 es el ningún empleado en el departamento de ventas. Entonces también le aplico esa cláusula where. Ya se me aparece el resto de vendedores. Ok, nuevamente modifico mi query. Y listo, me aparece. Otro aspecto que normalmente vamos a necesitar cuando hacemos estos tokens dinámicos
es que en este momento, si ustedes visualizan, solo podemos asignar un vendedor. Lo típico que nos van a pedir en un reporte es el asignar todos. Okay. ¿Qué opción tenemos en este caso? Realmente no es en cuanto a una documentación de Crystal. ¿Por qué? Porque Crystal ya nos explicó cómo hacer el manejo de tokens. Acá ya viene un poco de ingenio, le podríamos llamar, o opciones alternativas. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a modificar nuestro procedimiento almacenado y le vamos a indicar que asigna al vendedor, ok, vendedor, que es la variable, lleve la descripción -100 le voy a colocar, ok, -100. En este caso es una variable de tipo entero, sería un error asignarla de esta manera, -100. ¿Por qué -100? Porque ya hay un -1 del que es en este caso ningún vendedor de ventas. Entonces, básicamente, si el vendedor es -100, va a mostrar con todos los registros. De lo contrario, va a buscar un vendedor en específico para poder filtrar. Voy a ejecutarlo. Eso significa que si yo acá en mi llamado le coloco -100, ya me muestra las ventas de todos los vendedores. ¿Okay? Y ahí ya lo probé que a nivel de lógica de mi query ya sé lo que espero. Ahora lo que me falta es en cuanto a mi query. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar un union y básicamente voy a agregarle un registro estático y le voy a llamar todos los vendedores. Okay. En este caso debo de modificar, trasladar mi cláusula order by al final de los units. Listo. -100. ¿Por qué le coloqué acá guión bajo todos los vendedores? Para que la primera opción que me aparezca sea todos los vendedores. Es decir, yo sé que lo voy a ordenar por orden alfabético y el guión bajo predomina antes de todas las letras del abecedario. ¿Okay? Ejecutamos, está bien, ya que lo tengo bien, básicamente voy a dejarlo todo en una sola línea. Y ahora voy a ir a mi QI, por mi parámetro, a copiar este. ¿Listo? Ejecuto mi informe, ya tengo parámetros, ya me aparece la opción todos. Listo, ya tenemos entonces nuestro manejo dinámico de queries. Vamos a agregar otro dato interesante y básicamente vamos a modificar nuevamente nuestro procedimiento almacenado y vamos a agregarle los filtros grupo cliente, a nuestro grupo de cliente. Esto debería ser entonces entero y código cliente. O vamos a dejarlo únicamente como cliente. Este sí es un nvarchar. Vamos a ver en nuestro socio de negocios. $15 caracteres.
Ya estamos solicitando dos parámetros más, grupo de cliente, cliente. Y entonces vamos a proceder con nuestros filtros. And grupo de cliente, que es la T3. Group code es igual a grupo cliente o grupo cliente es igual a 0. Y otro AND para los socios de negocios, que es la T2. Y el campo es el car code. Es igual a cliente o cliente es igual a un bajo todos. Este sí es un alfanumérico, entonces no voy a usar un número, voy a usar la descripción todo. Voy a copiar estas cláusulas, está mi procedimiento almacenado en la sección de notas de cliente. Listo. Tengo que agregar ahora estos parámetros. Todos. Listo, ahorita ya estoy ejecutando todos con sus respectivos parámetros. Nuevamente voy a Crystal, utilizo la funcionalidad comprobar base de datos. Ya actualizado, agrego los nuevos parámetros. Y listo, acá ya tenemos entonces nuestros siguientes parámetros. Ok, entonces modifiquemos nuestros respectivos queries. Ahora estamos con la variable grupo cliente. Y esto sería un select from UCRG. Ok, ya tengo todos mis grupos. Aquí lo que me faltaría es que necesito ver el tipo, porque aquí me aparecen todos los grupos de clientes y proveedores. Ok, entonces debo filtrar para que el group type sea igual a C. Listo, acá ya tengo solo los grupos de clientes. Todo bien. Me voy a mi parámetro, grupo de cliente, arroba, el query que acabo de definir. Una vez definimos su etiqueta.
Vamos a añadir a cliente. En este caso sería from OCRD 0. Y siempre también el filtro para que solo incluya type es igual a C. Ejecuto. Y listo, ya tengo a todos los clientes. Ok. Acá lo que me está faltando sería también el junior con el select estático. Listo, ya están todos mis clientes. Nuevamente lo dejo como solo una línea. Copio. Cliente arroba, el código que acabo de definir. Y me obvié esto para en el caso de los grupos. Entonces vamos a hacerlo también. Use el union con el select estático. 0,2. Nuevamente lo dejo como una línea. Y voy a pegarlo entonces acá. Listo. Pero me está faltando. No le puse la etiqueta acá. Bien. Ahora sí. Porque vendedor, si quiero todos. Grupo de cliente. ¿Y qué cliente? Listo, ya hemos agregado muchos más tokens. Algo que pudiéramos requerir es que otra de las funcionalidades que nos ofrece tokens en Crystal es en base al grupo de cliente que yo seleccione, me llene dinámicamente el combo. Es decir, si nosotros vamos a visualizar a nuestros clientes, arrocera es del grupo industria, almacenes del mayorista, industria, distribuidores, construcción, y tenemos agrupados a nuestros clientes. Entonces podríamos interesarnos un parámetro que sea dependiente. Okay. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a indicarle acá, vamos a ir a los tipos de socios de negocios y vamos a visualizar el grupo. Es el campo que se llama Group Code. Básicamente lo que voy a hacer es agregar a mis clientes en el web and que 0.group code es igual a arroba mi parámetro, en este caso se llama grupo cliente. Tengo que estar muy seguro de que así se llama esto. Entonces lo que estoy haciendo es agregar a la sentencia SQL dinamismo en el web a través de condicionar en base a un parámetro previo que estoy llenando en el mismo Crystal. Veamos entonces.
Pegamos y salvar. Grupo de clientes, seleccionamos entonces gobierno. Y cuando selecciono cliente, ¿qué sucede? Únicamente me muestra municipalidad. ¿Ok? ¿Por qué me muestra municipalidad? Porque es el único del gobierno. Escojamos construcción. Tenemos elementos de construcción e industrias de construcción. Seleccionemos distribuidores. Tenemos distribuidores. Industria. Industria. Mayoristas. Y minoristas. Esto simplemente es una funcionalidad de ayuda para el usuario. ¿Por qué? Porque pensemos que tuviésemos 5,000 clientes. Entonces sí, seguro le ayudaría mucho el poder filtrar por grupo de cliente para tener solo esos clientes que necesita. Y además de esto, cuando ya tenemos un grupo de parámetros bastante grandes, necesitamos un par de funcionalidades que son los títulos y líneas de separación. ¿Okay? Para ello entonces vamos a agregar este tipo de parámetros, que estos no vienen desde el procedimiento almacenado, los vamos a agregar acá en parámetros. Y entonces le voy a llamar acá, el nombre podría ser título clientes, arroba title. Esto es lo importante acá, definir el arroba title. Y ahora voy a especificar, en este caso, le voy a llamar parámetros de clientes. ¿Okay? Hasta que no lo veamos, no vamos a comprender qué es lo que va a realizar. Lo voy a guardar para que ustedes puedan. Veamos qué hizo acá. Okay, es únicamente un título, ahora no me pide ningún dato. Okay. Vamos a agregar otro de ese tipo. Y para que sea más rápido, lo voy a acá. Bien, y voy a crear de nuevo. Parámetro fechas. Acá. Y voy a crear otro que se llame otros. Okay, todos son del tipo título. Bravo. Y vemos que te aparecen en todo. Ok, vamos a agregar entonces, para que tenga sentido, orden. Entonces vamos a utilizar la funcionalidad de establecer órdenes de parámetros. Y vamos a colocar en primera instancia el título de fechas. Arriba de todos los parámetros de tipo fecha, que son 2. Luego vamos a dejar a los clientes. Y vamos a bajar al vendedor. Porque se va a hacer, ok, título clientes. Guardamos. Entonces acá ya vemos fechas, los dos parámetros de fechas, parámetros de cliente, clientes y otros. Es una especie de agrupación cuando ya tengo muchos parámetros. Y también puedo agregar un tipo separador. Vamos a agregar para ello. Voy a llamar ese 1, separador 1. Y para debe ser, separador. Ya no importa, en este caso lo que yo coloque aquí en texto de precisión es el único tipo de parámetro donde va a ser irrelevante. ¿Por qué? Porque esto solo va a ser una línea. ¿Sí? Entonces voy a
voy a modificar el orden de parámetros y lo voy a llevar acá antes de el título de cliente. ¿No? Okay. Otra de las opciones también que puedo realizar si no quiero grabarlo, puedo previsualizarlo en SAP Business One. Entonces lo que hace es que acá, sin grabarlo, me muestra qué es lo que está realizando. Esta fue nuestro separador. Y vamos a agregar entonces un separador acá, arriba de otros. Listo, entonces básicamente estos últimos, tanto los títulos como los separadores, nos sirven por aspectos de diseño únicamente cuando ya tenemos muchos parámetros a solicitar. No modifican nada nuestra presentación, únicamente es para la pantalla de parámetros. Realmente con este aspecto de los tokens podemos realizar muchísimo en cuanto a los aspectos de integración y principalmente la petición de parámetros. Son muy importantes para el manejo de Crystal. Ya el resto de funcionalidades que tendremos son opcionales, pero considero que el tema en cuanto a tokens, el dominio de parte de ustedes en tener práctica en ello, les va a dar muy buenos resultados al momento de publicar un informe que sea muy presentable en SAP Business One. Así que es muy importante practicarlo. Como veíamos, la teoría es bastante clara en cuanto a SAP. No nos dice mayor cuestión. Parámetro, nombre, arroba, expresión SQL. No tenemos mayor información. Entonces, como muchas de las funcionalidades de SAP dependen mucho de nuestro expertise en el manejo de queries. Si no puedo hacer queries tan avanzados, voy a limitar a mi organización, por lo cual es importante ese dominio de dicho aspecto.